para poder hacer mayores comentarios, una mejor evaluación de lo que son esos dos temas riquísimos en contenido, desde el punto de vista de nuestro marco legal, la Ley de Conciliación y su reglamento, pero además a partir también de la casuística que está marcando tendencia sobre cómo se deben manejar los operadores del sistema conciliatorio. Entonces, hoy día, vuelvo a insistir, vamos a hacer una breve introducción, una pequeña presentación de estos temas, y antes de ello voy a proceder a compartir con ustedes unas diapositivas. Mi estimado amigo Marcos me va informando si es que las diapositivas se pueden compartir y visualizar con los colegas. A ver, usted me va indicando, los estoy compartiendo en esos momentos. Me indican, chicos, si las pueden visualizar sin ningún tipo de problemas. Doctor, un segundo. Ya, sí, doctor, se visualiza con bastante nitidez. Ok, entonces, señores, estos son un poco los temas que vamos a tocar: procedimiento conciliatorio y redacción de actas. Para esta pequeña presentación vamos a empezar sosteniendo que el procedimiento conciliatorio está compuesto por 7 fases, que siempre el conciliador debe tomar en consideración cada uno de los objetivos que persiguen esas fases. Cabe precisar también que no todos los procedimientos conciliatorios necesariamente transcurren por estas 7 fases. Sin embargo, es importante que el conciliador conozca cada una de esas etapas, los objetivos que persiguen, para que de alguna forma el resultado, que es el procedimiento conciliatorio, esté amparado dentro de todo un marco legal. A ver, el procedimiento conciliatorio, sostenemos, tiene 7 fases. Una primera fase, que es la fase preconciliatoria; una segunda fase, que es la fase de convocatoria; apertura, comunicación, negociación, clausura y seguimiento. Son estas 7 fases que vamos a empezar a desarrollar muy brevemente. En la primera fase, que es la fase preconciliatoria, que es una fase, como su nombre lo indica, previa al procedimiento, que es una fase de calificación de la solicitud, tiene por finalidad que el centro de conciliación, a partir de una serie de criterios, evalúe si es que esta solicitud debe ser admitida o rechazada a trámite. En buena cuenta, lo que hace el centro de conciliación en esta primera fase, a partir de una serie de elementos, criterios o herramientas, es evaluar si aquella solicitud que se pone a su vista, es decir, a la vista del centro de conciliación, reúne ciertos requisitos legales, reglamentarios, para poder ser atendida en el seno del procedimiento conciliatorio o en el seno del centro de conciliación. ¿Cuáles son esos criterios? A ver. Uno, que es importantísimo, pero que sin duda alguna no es el único que el conciliador va a tener que evaluar en ese escenario, en esa fase, pero sí considero que resulta ser uno de los más importantes, y tiene que ver con las materias, porque el conciliador en esta fase, en esta etapa previa al inicio del procedimiento, tendrá que evaluar si es que las pretensiones contenidas en esa solicitud, si las materias contenidas en la solicitud constituyen o no una materia conciliable. Y hay que entender que hay materias conciliables de carácter obligatorio, materias conciliables de carácter facultativo y materias no conciliables. Entonces, en ese escenario es importante que el conciliador tenga claro qué entender por una materia conciliable obligatoria, que es aquella materia donde la ley nos manda como condición previa a la acción judicial agotar el escenario prejudicial, que es el conciliatorio, como condición de la acción en un desenlace judicial. También es necesario diferenciarlas de aquellas materias que son facultativas, es decir, aquellas materias
donde la norma nos da el derecho de optar, de elegir si acudimos a una vía conciliatoria propiamente o si es que acudimos directamente a un escenario judicial. Y también diferenciarlas de aquellas materias donde la ley nos pone restricciones, limitaciones al ejercicio de la función conciliadora. En ese primer escenario, por lo tanto, es importante que el conciliador tenga en cuenta sobre qué pretensiones puede ejercer función conciliadora y sobre qué otras pretensiones no, sobre qué otras pretensiones está limitado o restringidos en su actuar. Tener claro este escenario le va a permitir, al momento de calificar una solicitud, de admitir o rechazar a trámite un pedido de las partes con la finalidad de evitar errores sustanciales que puedan generar en el seno del centro de conciliación o de los conciliadores posibles sanciones administrativas por infracción a la norma, a la ley. En esa etapa también el conciliador o el centro de conciliador debe evaluar su competencia, porque vuelvo a insistir, el centro de conciliación en esta primera fase no se limita únicamente a evaluar las materias, sino también debe evaluar su competencia, pues podría ocurrir que el centro de conciliación está frente a una materia que es conciliable, pero sin embargo se ve en una situación donde tenga que rechazar el procedimiento, la solicitud, en la medida de que resulta ser no competente. Y aquí es importante señalar que cuando la ley habla de la competencia de los conciliadores extrajudiciales, no lleva por remisión al Código Procesal Civil. ¿Eso qué implica? De que el conciliador, para atender su competencia, debe tomar en consideración lo prescrito en la norma adjetiva sobre la competencia que se utiliza para los órganos jurisdiccionales. Y es así que aquí el conciliador tiene que evaluar la competencia legal, la competencia convencional y también la competencia facultativa. Entonces, es importante aquí definir en qué supuestos el conciliador se vuelve competente para poder abordar un procedimiento conciliatorio. ¿Cómo el conciliador marca su competencia? Sobre la parte solicitante, sobre la parte invitada. Entonces, ¿quién nos va a dar la pauta, solicitante o invitado, para poder definir nosotros como conciliadores si somos competentes para poder abordar ese procedimiento conciliatorio? Esos aspectos también deben ser de conocimiento del conciliador, pues la competencia del conciliador se marca por el domicilio de la parte invitada. Como consecuencia, al analizar la solicitud de conciliación, lo que tendrá que hacer el centro de conciliación es advertir cuál es el domicilio de la parte invitada. Y si esa coincide con el domicilio de mi distrito conciliatorio, me puedo declarar competente para conocer ese procedimiento. Pero la cosa tampoco no resulta ser tan sencilla, porque vamos a ponernos quizás en un caso más complejo. ¿Qué pasa cuando son varios invitados? ¿Qué pasa cuando, siendo varios invitados, ese invitado tiene varios domicilios? ¿Qué pasa en el caso de personas jurídicas? ¿Qué pasa cuando son varias pretensiones? Entonces, la competencia del conciliador no solo está en mérito al domicilio de la parte invitada, sino que se deben analizar otros supuestos que van acompañados de ello para poder determinar también nuestra competencia. Entonces, en el curso que se va a abrir, vamos a poder nosotros analizar cuál es la competencia legal, cuál es la competencia facultativa y cuál es la competencia convencional con mayor detalle. Un siguiente criterio es el conflicto previo, porque la solicitud por sí sola tiene que ser capaz de expresar la existencia de un conflicto. Si de la solicitud, de los hechos y de los anexos que están aparejados, el centro de conciliación no advierte la existencia de un conflicto previo, el centro de conciliación
tendrá que rechazar la solicitud. Porque hay que entender que así como está descrita normativamente la figura de la conciliación extrajudicial se convierte en una respuesta al conflicto. Por lo tanto, el centro de conciliación tiene que evidenciar de la solicitud la existencia previa del conflicto. Un siguiente criterio está constituido por la concurrencia de las partes, pues porque las partes deben seguir determinadas formalidades. Pero en el escenario conciliatorio, especial relevancia toma esto cuando las partes concurren a través de apoderados, porque el centro de conciliación va a tener que verificar la existencia de determinadas condiciones previo a admitir la posibilidad de que un tercero diferente a las partes actúe dentro del procedimiento. Porque recordemos que la ley de conciliación recoge la figura de la concurrencia personalísima. ¿Esto qué significa? De que son las partes, las titulares del derecho sustantivo, las que tienen que concurrir efectivamente al seno conciliatorio. Sin embargo, la ley misma recoge determinados supuestos de excepción que habilitan a terceros, llamados apoderados, a poder concurrir a estas audiencias en representación de esos titulares del derecho. Pero es importante recalcar que estos supuestos de excepción son puntuales, son cláusulas cerradas. Por lo tanto, no cualquier situación habilitará al tercero a participar de dicha audiencia. Aquí, el centro de conciliación deberá tener en consideración cuáles son esos 4 supuestos de excepción, porque no hay otros. Fuera de estos, al menos en caso de personas naturales y en el caso de personas jurídicas, la ley es estricta en fijar cuáles son estos supuestos de excepción. Y uno de ellos es, por ejemplo, que alguna de las partes esté domiciliada en el extranjero, o que estén domiciliadas fuera del distrito conciliatorio y no puedan concurrir a la audiencia de conciliación, o estando dentro se encuentran imposibilitadas de poder hacerlo, o son 5 o más partes las que están, o son 5 o más personas las que conforman una de las partes. Entonces, estos son los supuestos de excepción donde la ley te habilita a poder concurrir a través de un apoderado. Pero cuando hablamos de concurrencia y evaluamos estos supuestos de excepción, además también tenemos que evaluar las formalidades del poder, porque no se podrá aceptar la participación de un apoderado con un documento que no reviste las formalidades que exige la ley y el reglamento. Y es aquí donde nosotros tendríamos que preguntarnos cuáles son las formalidades que la ley y el reglamento exigen para la participación del tercero denominado apoderado en un procedimiento conciliatorio. ¿Será suficiente con una carta poder simple? ¿Será suficiente con un poder fuera de registro? ¿Una escritura pública? ¿Una inscripción registral? ¿De qué tipo de poder estamos hablando en ese escenario? Entonces, eso con detalle también lo vamos a comentar ya en el curso que se va a aperturar sobre este tema, pero adelantando un poco opinión, hay 2 supuestos. La ley te permite 2 supuestos, y todo dependerá del momento en que las partes son emplazadas con las invitaciones. Pues en uno de los supuestos te dice que es necesaria una inscripción registral del poder, y en otro supuesto te dice solamente será necesario la elevación en escritura pública del mismo. Entonces, los detalles, los pormenores, en qué momento, cómo, lo vamos a conversar, vuelvo a decir, con mayor detalle. Pero, habiendo analizado los supuestos de excepción, las formalidades del poder, se suma otra exigencia para poder evaluar la concurrencia de las partes. Porque hasta aquí, vuelvo a insistir, tenemos supuestos de excepción, tenemos las formalidades del poder, pero la ley también exige de que ese supuesto de excepción, esas formalidades, lleven consigo determinadas
facultades. Y el poder en sí mismo tiene que tener además determinadas facultades exigidas por la ley y el reglamento. Y cuando hablamos de las facultades, la ley y el reglamento exigen de que el poder tenga facultades para poder conciliar extrajudicialmente, facultad para disponer del derecho a materia conciliar, y en algunos supuestos se abre una tercera facultad, que es la facultad para ser invitada a la audiencia de conciliación. Entonces, cuando hablamos de concurrencia en esa fase preconciliatoria, dentro de esos criterios de calificación, tenemos que examinar también poderes, y en esos poderes debemos tomar en consideración los supuestos de sección, las formalidades del poder y las facultades que debe contener ese poder. Otro criterio tiene que ver con la acreditación, porque el centro de conciliación deberá evaluar si dentro de su relación de conciliadores cuenta con conciliadores extrajudiciales que estén acreditados para llevar adelante determinadas materias de especialidad. En buena cuenta, si yo no cuento con un conciliador extrajudicial, por ejemplo, con especialidad en el ámbito familiar, sin duda alguna, el centro de conciliación tampoco estará en la capacidad de poder abordar dicha solicitud, dicha materia. Por lo tanto, tampoco poner en operación todo el aparato conciliatorio. Entonces, aquí debemos tomar en consideración todo lo que exige la ley y el reglamento para que un conciliador adquiera la calidad de conciliador propiamente para ejercer función conciliadora en el ámbito básico, es decir, en el ámbito del derecho civil, derecho comercial, el empresarial, el de contrataciones con el Estado, tomando en consideración la norma de especialidad, pero además las especialidades que también recoge la propia norma, que tiene que ver en el ámbito familiar y el laboral. Claro, ese último con las restricciones, porque finalmente, por más que la ley lo recoja, todavía hay limitaciones para ejercer función conciliadora en ese extremo. Pero la acreditación es algo que también se evalúa de cara a admitir un procedimiento conciliatorio o una solicitud de conciliación. Vía propia. ¿A qué hace referencia ese criterio? Ese criterio es importante. ¿Por qué? Porque hay que reconocer de que hay normas de especialidad que reservan el conocimiento de determinados conflictos a determinadas autoridades. Hay conflictos que son resueltos por autoridades de carácter administrativo, otras de carácter jurisdiccional, otras confieren facultades a los notarios con exclusividad. Entonces, ahí donde la ley reconoce de que existe una vía propia, una autoridad competente, ya sea el carácter que ésta tenga, ya nosotros no somos competentes. Y ciertamente, la ley, cuando habla de materias, la ley no define una relación de materias. Solamente nos da un criterio muy amplio, muy general. Y a partir de esa interpretación, nosotros tenemos que evaluar qué es materia conciliable y qué no es materia conciliable. Pero no es que la ley nos dé una relación de pretensiones. Quizás en medio de la casuística y a lo recurrente de las pretensiones o de las materias, tengamos ya una idea clara de qué pretensiones pueden ser sometidas a un escenario conciliatorio. Pero quizás hay otras que, no siendo muy recurrentes, requieren una mayor evaluación. Y cuando nosotros hacemos esa evaluación, debemos tomar en consideración que hay determinadas normas de especialidad que limitan el ejercicio de la función conciliadora. En buena cuenta, aquí entra a tallar el carácter imperativo de las normas. Y cuando el carácter imperativo de las normas sostiene y señala que existe una autoridad como un notario, un juez, el gobierno local, el gobierno regional, y nos dice que son los encargados de resolver un conflicto, el conciliador tiene que apartarse del conocimiento de esa materia, porque ya la ley, vuelvo a insistir, señala quién es la autoridad competente o el personaje llamado a resolver ese conflicto. Y un tema que también analizamos en esta fase es la complejidad de los casos, porque hay diferentes supuestos o situaciones
donde quizás el centro de conciliación no se va a encontrar en la capacidad de poder gestionar ese conflicto. Y la complejidad del caso no solamente la evaluamos a partir de las materias, sino también de las partes que están involucradas en el procedimiento o del tecnicismo que tengan las pretensiones o las materias. Por ejemplo, en el primero de los casos, yo podría estar habilitado para ejercer función conciliadora en el ámbito de las contrataciones con el Estado. Pero hay que entender que las contrataciones con el Estado o los conflictos derivados de las contrataciones con el Estado exigen un particular conocimiento, determinadas habilidades y destrezas en el manejo de la normatividad de especialidad. Porque cuando la ley nos habla del ejercicio de la función conciliadora en el ámbito de contrataciones con el Estado, nos remite a la ley de especialidad, a su norma de origen, a sus reglamentos y una serie de directivas que regulan el procedimiento de contrataciones con el Estado. Entonces, cuando nosotros entendemos de que para llevar adelante un procedimiento en este ámbito de contrataciones con el Estado, debo tomar en consideración si es que dentro de mi nómina de conciliadores existe un conciliador con el conocimiento suficiente para abordar ese tipo de materias. Caso contrario, si no es así, lo que tengo que hacer como centro de conciliación es rechazar dicha pretensión. Porque puedo ser conciliador, pero quizás no cuento con las habilidades y destrezas, y especialmente conocimientos, para poder abordar, gestionar y resolver dicho conflicto. Entonces, la complejidad también es un criterio que el centro de conciliación tiene que evaluar en esa instancia para poder definir, finalmente, si es que admite o rechaza una solicitud de conciliación. Entonces, esos son determinados criterios que debe tomar el conciliador en esta primera fase para poder definir si admite o rechaza. En el caso que el conciliador decida admitir, porque finalmente hay que tomar en consideración de que esos criterios de calificación deben concurrir copulativamente. Es decir, yo no puedo sostener que es una materia conciliable, pero por más que no sea competente, igual admito a trámite. No. Si mis respuestas son positivas en cada uno de esos criterios, yo puedo admitir a trámite la solicitud. Por lo tanto, si estamos frente a una materia conciliable, puedo admitir a trámite la solicitud. Pero además, debo ser competente. Y si mi respuesta es positiva, estoy por buen camino. Pero además, debo evaluar la concurrencia de las partes. Si las partes han concurrido con todas las formalidades que hemos comentado, vamos por buen camino. Por lo tanto, hasta ahí puedo ir admitiendo a trámite el procedimiento. Pero a eso también le tengo que sumar el conflicto previo, porque podría ser una materia conciliable, podría ser competente. Las partes podrían haber concurrido con todas las formalidades y exigencias que establece la ley y el reglamento. Pero quizás en la solicitud yo no tengo un conflicto previo. Entonces, por lo tanto, en ese escenario no tendría que admitir a trámite esa solicitud. En consecuencia, también tengo que advertir que en esa solicitud existe un conflicto previo. Y si es así, voy por buen camino. Pero además, tengo que examinar la complejidad de la materia. Porque si estoy en las capacidades, con el conocimiento y con las destrezas suficientes para poder abordar el conflicto, listo, excelente, lo tomo. Pero, ojo, no es todo, todavía viene más. Sí, debo ser acreditado, debo contar con la especialización de ser el caso. Si es así, voy por buen camino. Y si finalmente esto no vulnera el carácter imperativo de las normas y la ley no me establece ninguna restricción para el ejercicio de la función conciliadora, por último, puedo dar el visto bueno para admitir a trámite esa solicitud. Por lo tanto, si todas mis respuestas son positivas frente a esas preguntas que nos vamos haciendo respecto a esos criterios de calificación, yo puedo decir de que puedo recepcionar esa solicitud de conciliación. Pero ojo, no puedo hacer una evaluación contraria. Es decir, yo no puedo sostener que es una materia conciliable, pero como no soy competente, bueno, la competencia se puede salvar y será suficiente que la materia sea conciliable para poder abordar el conflicto. No. La concurrencia
debe ser copulativa. Todos los criterios de calificación deben estar presentes. Solamente así el centro de conciliación puede admitir a trámite dicha solicitud de conciliación. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién efectúa la calificación de estos criterios? ¿El conciliador? ¿El director del centro? ¿El secretario general? ¿Quién es el que evalúa esos criterios? Y sin duda alguna, esa respuesta nos la brinda el reglamento en el artículo 48, inciso A, y sostiene la norma de que es el secretario el encargado de desarrollar esta evaluación. ¿Por qué? Porque a cargo del secretario está la recepción y el trámite de las solicitudes de conciliación. Por lo tanto, el secretario debe tener un especial conocimiento de la norma y de estos criterios de calificación para evitar errores. Porque una vez admitido a trámite el procedimiento conciliatorio, una vez admitida a trámite la solicitud, señores, si hay un error, soy pasible mínimamente de sanciones administrativas por nuestro órgano rector, que es el Ministerio de Justicia, a través de la DCMA, la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. Entonces, si queremos evitar sanciones de nuestro órgano rector, es importante hacer un buen trabajo de calificación. Hay que entender que la solicitud, señores, se presenta de forma individual o a instancia de parte, pero también se puede presentar de manera conjunta. ¿Y por qué? Y eso toma una especial relevancia con lo que hemos comentado anteriormente. Porque véase, cuando se inicia de forma individual, el centro de conciliación podría tener un espacio suficiente para poder abordar la calificación con detenimiento a efectos de poder evitar errores. Sin embargo, cuando es de forma conjunta, la audiencia, dependiendo de determinadas condiciones, que son muy sencillas, muy simples, se tendría que llevar en ese momento. Y por lo tanto, esos criterios de calificación y esa evaluación, ese análisis para poder definir si lo admito o lo rechazo, debe ser inmediata. Por lo tanto, se exige un especial conocimiento del secretario del Centro de Conciliación, porque especialmente en esa segunda modalidad, que es la forma conjunta, el secretario no va a tener un esquema o un tiempo o una fracción mayor que la que el momento sugiere, que es una evaluación inmediata. Entonces, por lo tanto, el secretario, en cualquier supuesto, vuelvo a insistir, debe tener un conocimiento muy particular de la norma, porque a cargo de él está la admisión y rechazo de las solicitudes de conciliación. Por lo tanto, la posibilidad de que el órgano rector, ejerciendo función fiscalizadora, pueda o no sancionar al centro por una mala práctica en el ejercicio de la función conciliadora. ¿Cuáles son las formas de presentación de la solicitud? La podemos presentar por escrito o también la podemos presentar de manera verbal. Y cuando la presentamos de manera verbal, el centro de conciliación debe tener los formatos preaprobados por el Ministerio para que esa solicitud presentada de manera verbal repose en su forma escrita para ser admitida a trámite y para ser evaluada. En una segunda fase, señores, que es la fase de convocatoria, que también tiene determinados objetivos que el conciliador debe tomar en consideración, y esta es que esta fase busca efectuar el llamamiento a las partes. ¿Para qué? Para que las partes puedan concurrir de manera efectiva al escenario conciliatorio. En esa fase, ¿qué trabajos desarrolla el conciliador? Porque véase, en la fase anterior, que estaba a cargo del secretario, que era una fase donde evaluábamos criterios, la finalidad era convertirnos en un filtro. ¿Para qué un filtro? Para que solo pueda ingresar al centro de conciliación solicitudes que cumplen con determinadas formalidades exigidas por la ley y por el reglamento. Esta segunda fase tiene por finalidad efectuar un llamamiento. Es decir, lo que hace el conciliador
es llamar a las partes para que éstas puedan, respondiendo a ese llamamiento, concurrir de manera efectiva al seno conciliatorio. ¿Para qué? Para que el conciliador pueda promover un diálogo a altura entre las partes en busca de ¿qué? De una resolución al conflicto. Entonces, aquí se debe entender que ya hay un conciliador designado y que la primera labor del conciliador al hacerse responsable del procedimiento es emitir las invitaciones. Y hay que entender que las invitaciones deben revestir también determinadas formalidades y exigencias legales. Y aquí en esa fase el conciliador se convierte en ese garante de aquellas formalidades, porque de lo contrario también puede ser pasible de sanciones administrativas por omitir formalidades en esas invitaciones. Por lo tanto, el conciliador no solamente va a cursar o va a elaborar las invitaciones, sino también va a velar por la legalidad de dichas invitaciones, porque solamente así se puede garantizar que las partes tomen conocimiento efectivo de las invitaciones y por lo tanto concurran de manera efectiva a aquella sesión que se ha convocado. En esa sesión, o en esa fase, perdón, también el conciliador debe tomar en consideración cuáles son los plazos en el procedimiento. También requisito indispensable en esa fase de convocatoria. Y recuérdese que aquí el conciliador puede utilizar plazos amplios, plazos cortos, plazos intermedios, sin infringir como mínimo algunos criterios que establece el artículo 12 de la ley, porque la ley establece cuáles son los plazos para el procedimiento y lo vamos a ver líneas seguidas. Pero aquí el conciliador también tiene que velar porque los plazos del procedimiento se cumplan. De lo contrario, también puede ser pasible de sanciones por parte de nuestro órgano rector. Pero aquí también se establecen determinadas estrategias para que las partes puedan concurrir de manera efectiva, pues no solamente dependerá, o no solamente esa fase consiste en remitir una simple invitación, en remitir un simple documento, sino que ya desde aquí el conciliador debe adoptar una serie de estrategias para que las partes puedan concurrir. ¿Y cómo lo hacemos? Es la pregunta. Y es que aquí el conciliador debe adoptar ciertos criterios que le permitan estimular a las partes a concurrir de manera efectiva, pues el conciliador no debe esperar que las partes estén ya constituidas en el centro de conciliación para que recién tengan el primer contacto con esta institución jurídica, sino estaríamos perdiendo una gran oportunidad para que las partes puedan llegar al menos seguras y tranquilas de lo que se va a empezar a trabajar en ese escenario conciliatorio. Por lo tanto, será importante que el conciliador, aparte de las invitaciones, aparte de la solicitud y los anexos que normalmente van en una primera invitación, también se recomienda acompañar otro tipo de información que les permita a las partes tener el primer acercamiento con la institución, donde el conciliador pueda darle a conocer a las partes en qué consiste esta figura, cuáles son las ventajas, cuáles son las bondades de la conciliación extrajudicial, para que cuando ellas tengan que constituirse al centro de conciliación, ya no haya ese hielo, ya no haya ese temor, conozcan cómo se va a trabajar y qué es lo que se va a trabajar, cuáles son las potestades del conciliador, cuáles son las potestades de ellos mismos como partes dentro del escenario conciliatorio. Entonces, no perdamos una excelente oportunidad para promover una concurrencia efectiva. Pero además, también aquí el conciliador tiene que adoptar determinados protocolos para el correcto emplazamiento de las partes, porque no solamente se trata de notificar una invitación, sino además que esa notificación sea notificada según los criterios legales y reglamentarios, porque hay que tomar en consideración, y así lo sostiene la ley y el reglamento, que la notificación a las partes es personalísima. Es decir, yo tendría que notificarle a las partes de manera personal la invitación a conciliar. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la propia ley y el reglamento recogen modalidades de sección, y es ahí cuando se habla, pues, de la notificación
a un agente capaz, la notificación en primera visita, la notificación en segunda visita. ¿Qué pasa cuando las partes se niegan a recibir la notificación? ¿Qué pasa cuando las partes no se encuentran en su domicilio? Entonces, ¿qué protocolo debe seguir el notificador del centro? ¿Solamente puede notificar el centro de conciliación? Puede ser otra pregunta que vamos a resolver en el curso más adelante. El conciliador o el secretario del centro es el único que puede notificar las invitaciones. Podríamos hacerlo a través de un notario público, podríamos hacerlo a través de un courier. ¿Qué consideraciones tendríamos que seguir en el caso que sea así? En el caso que utilicemos la modalidad de courier, modalidad de notario público. Entonces, todas esas cuestiones deben ser evaluadas y son evaluadas en esa fase de convocatoria. Esta fase de convocatoria es importantísima, porque si no hacemos un correcto emplazamiento de las invitaciones, sin duda alguna, el éxito del procedimiento podría verse mermado. Entonces, hay que tomar en consideración formalidades de la invitación, pero además hay que tomar en consideración también las formalidades en el acto de emplazamiento de esas invitaciones. Entonces, aquí básicamente, como comentábamos, eso empieza con la designación del conciliador. Hay una nómina que tiene cada centro de conciliación y el centro de conciliación, según la solicitud que se presenta ante su despacho, tendrá que designar qué conciliador cuenta con el conocimiento, habilidades y destrezas necesarias según el procedimiento que ha ingresado a nuestro centro de conciliación. Entonces, lo primero que hace el director del centro, porque la designación está a cargo del director del centro, es designar a un conciliador para esa solicitud que ya ha sido aceptada. Una vez que el conciliador asume la responsabilidad del procedimiento y se empapa del mismo, hay dos cosas que tiene que cuidar. Las formalidades legales de la invitación, lo que comentábamos hace un momento, pero también la información del procedimiento para promover una asistencia efectiva de las partes. Y en el caso de las notificaciones, también asegurarnos que las partes han sido debidamente notificadas y además la seguridad de que en el acto propiamente de emplazamiento, el notificador ha cumplido con todas las formalidades. Porque de lo contrario, vuelvo a insistir, el procedimiento podría adolecer de algún defecto. Y ciertamente, el defecto se podría convalidar, pero en la medida que las partes estén dispuestos a hacerlo, porque si las partes en todo caso no están dispuestas a participar, por más que exista el defecto de la audiencia de conciliación, se va a tener que reprogramar la audiencia. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no hemos resguardado el carácter formal de la notificación y no hemos seguido los protocolos que exige la ley de reglamento. Entonces, hay que tomar en consideración, doctores, que también es función del secretario notificar las invitaciones a conciliar cumpliendo lo establecido en el artículo 17 del reglamento. Entonces, ¿de quién es la obligación de notificar las invitaciones o quién está a cargo de esas invitaciones? El secretario del centro. ¿Lo podemos hacer a través de notario? Sí, lo podemos hacer a través de notario. ¿Lo podemos hacer a través de courier? Sí, también lo podemos hacer a través de courier. Pero hay que tomar en consideración de que estos, courier y notario, deben cumplir las mismas formalidades y las mismas exigencias que la ley le impone a los centros de conciliación en el acto de notificación. Por lo tanto, si la ley nos exige a nosotros como centros de conciliación seguir un protocolo de primera visita y segunda visita, como cuando, por ejemplo, no encuentro a un agente capaz o se niegan a recibir la notificación, lo mismo tendría que hacer el courier o el notario público. Y ojo, los cargos de notificación, al insertarse al expediente conciliatorio, deben ser evaluados por el centro de conciliación, porque el centro de conciliación debe garantizar que tanto el courier como el notario hayan cumplido con cada una de esas formalidades. De lo contrario, se verá obligado por el defecto a reprogramar la audiencia de conciliación. Cuando hablamos del procedimiento y los plazos, lo vamos a ver rápidamente porque volvemos a sostener de que eso lo vamos a tocar con detalle y amplitud
ya en las sesiones que vienen más adelante, pero ingresada la solicitud, tenemos un día hábil para poder designar al conciliador. Hemos comentado quién designa al conciliador, correcto, el director del centro de conciliación. Una vez que el conciliador se hace responsable del procedimiento, tiene hasta 2 días hábiles para poder cursar las invitaciones. A partir de ese segundo día hábil, o sea, a partir de que el conciliador ha concluido la etapa de elaboración de invitaciones, la ley nos dice 7 días para la designación de la audiencia. Entonces, terminado el proceso de elaboración, cuento 7 días y el 7º día es mi día de audiencia. Claro, en ese proceso hay que descontar los días que no son hábiles, ¿sí? Entonces, solamente la audiencia se puede fijar un día hábil. Pero, ¿qué nos dice el artículo 12? Y lo vamos a trabajar con detalle. Que entre el día de la audiencia y el día de la notificación de la invitación deben mediar no menos de 3 días hábiles, ¿sí? Esos días son considerados como días intocables, y lo podemos ver ahí en la gráfica, perdón. ¿Sí? Tenemos día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días de la audiencia, ¿sí? Y la fórmula que te da el artículo 12 es que entre el día 7, que es el día de la audiencia, y el último día de notificación, debe mediar entre esos dos extremos 3 días hábiles, no menos de 3 días hábiles. En la medida que yo respete esos 3 días hábiles, estoy cumpliendo con la formalidad de mi procedimiento. Entonces, esos son los plazos que nosotros trabajamos en un escenario conciliatorio. Y lo desarrollo rápidamente porque tiempo para poder hablar de esto a detalle, quizás también con casuísticas, vamos a tener. Pero la idea central de evaluar ese primer diagrama es de que ustedes tengan en conocimiento que el día de la audiencia es contado 7 días después de haber cursado las invitaciones, porque esos son los errores más recurrentes al momento de designar fechas para los procedimientos. También vamos a tener oportunidad de hablar de los plazos intermedios y de los plazos cortos, pero la fórmula no difiere mucho, porque lo que hay que tomar en consideración es días de designación del conciliador, días de elaboración de las invitaciones, días de notificación, días que se consideran intocables y día de la audiencia. Entre esos criterios se empieza a trabajar lo que nosotros conocemos como los plazos del procedimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración para fijar días de audiencia, ¿sí? El análisis del artículo 12 lo vamos a reservar ya para las sesiones, pero ese es un poco el flujo del procedimiento. La tercera fase, que es la fase de apertura. En la fase de apertura, señores, nosotros tenemos que tomar en consideración 2 momentos. Hay un primer momento que son considerados como actos previos y un segundo momento que es donde se desarrolla el monólogo o el discurso de apertura. Un primer momento que el conciliador debe tener en consideración para poder evaluar la solicitud de conciliación. Porque veamos hasta aquí, si bien es cierto, hemos ya pasado por una evaluación de criterios, esa evaluación de criterios no ha estado a cargo del conciliador. Esa evaluación de criterios ha estado a cargo del centro de conciliación a través del secretario del centro, pero no a cargo del conciliador. Por lo tanto, el conciliador ya responsable del procedimiento en esta fase de actos previos tiene que tener una suerte de conferencia con el expediente, porque hay necesidad de que el conciliador conozca el detalle del expediente, conozca las pretensiones, conozca los hechos, las controversias que rodea el expediente, porque el conciliador no puede avalarse o respaldarse solamente en su experiencia para poder abordar un conflicto, sino que tiene que conocer los pormenores del expediente para que, de la mano con su experiencia, de la mano con su conocimiento y de la mano con sus habilidades, pueda desarrollar de manera eficaz el procedimiento conciliatorio. Pero eso parte de que exista una conferencia previa con el expediente. Es decir,
el conciliador debe empezar a evaluar los pormenores de las pretensiones que se le han puesto bajo su conocimiento. Entonces, esta fase de apertura tiene por finalidad crear un espacio para que las partes puedan conversar con respeto, con total libertad. El conciliador le informa a las partes cuáles son las reglas que rigen el procedimiento. Y es ahí cuando hablamos del monólogo. Porque a través del monólogo se establecen una serie de reglas, de criterios que deben seguir las partes como condición del desarrollo del procedimiento. ¿Qué más hace aquí el conciliador? Se empodera, pero también empodera a las partes, porque hay necesidad de que el conciliador le diga a las partes que ellos son los únicos llamados a resolver su conflicto. Porque recuerda, el conciliador no resuelve el conflicto. El conciliador colabora en esa resolución, promueve en las partes un diálogo alturado, crea un espacio de confianza para que ellas puedan conversar con respeto, pero también con libertad. La labor del conciliador será componer las partes, el ánimo de las partes, para que éstas puedan arribar a los acuerdos que su libre voluntad aconseje. Pero el conciliador promueve y crea ese ambiente de confianza y de respeto. Entonces, ya en un segundo momento, hemos comentado, viene el momento del monólogo. En el primer momento, lo que hemos comentado, conferenciar con el expediente, el conciliador tiene que hacer una evaluación y un análisis del expediente y de los anexos que son parte del procedimiento. ¿Qué hace? Analiza el marco legal de las pretensiones. Ojo, es importante que el conciliador conozca el alcance de las pretensiones que van a ser discutidas, porque errores en ese sentido se han cometido, creyendo que es incumplimiento de contrato, los llevamos por desalojo, por resolución de contrato. Interdicto lo confundimos con interdicción. O a veces le damos un sentido diferente a las pretensiones que pretenden ser abordadas en el escenario conciliatorio. ¿Y por qué? Porque no conocemos la dimensión de las pretensiones. Por lo tanto, antes de ingresar a la audiencia de conciliación, es importante que los conciliadores analicemos el marco legal que rodea las pretensiones que se pretenden discutir. ¿Para qué? Para que oriente y lleve por un buen camino a las partes. Porque si el conciliador no es capaz de darle un alcance a las pretensiones, lo más seguro es que cuando se piensen a evaluar las materias, se empiecen a discutir, se empiecen a darle un sentido, el conciliador lleve a las partes por un camino no deseado. ¿Qué más debemos hacer en esta fase, en esta etapa dentro de la apertura? Preparar la logística necesaria para poder abordar el conflicto. Es decir, preparar los ambientes, toda la logística, todo el material, para que cuando se tenga que empezar a diagnosticar el conflicto, a gestionar el conflicto, a resolver el conflicto, contemos con todas las herramientas necesarias para poder hacerlo de manera eficaz. ¿Qué más? La identificación previa de las partes. ¿Qué más? El ingreso a la sala de audiencia. Esta fase se abre desde que yo curso las invitaciones hasta el momento previo al ingreso a la sala de audiencia. Desde ahí tengo mi primer momento. Desde ahí yo tengo el espacio suficiente para poder empezar a analizar mi expediente, para poder preparar mis ambientes, para poder prepararme como conciliador, para poder afrontar esa responsabilidad. De ahí el segundo momento ya se abre con el discurso de apertura, y es acá donde el conciliador da la bienvenida a las partes,
se presenta a él, presenta al centro de conciliación, le pide a las partes que se presenten, también da un alcance de lo que es la conciliación extrajudicial, esa institución, sus beneficios, sus ventajas, sus bondades, qué rol tiene el conciliador, los principios que rigen y que inspiran el procedimiento conciliatorio, los más destacados, como por ejemplo el principio de imparcialidad, que es importante que las partes conozcan de que el conciliador es un agente totalmente imparcial, que no guarda ni vinculación con el interés de una de las partes ni con la otra. Es importante que las partes, en el ámbito de generar confianza, No, mira, ahí se terminó de hablar. sepan de que existe un principio de confidencialidad, es decir, de que todo lo que se comparte en la audiencia tiene carácter reservado, que nada de lo que se diga será extrapolado fuera de la audiencia. Por lo tanto, es importante, a efectos de generar confianza, vuelvo a insistir, de que las partes conozcan de que el procedimiento conciliatorio se rige por un principio de confidencialidad. Es necesario que también el conciliador hable de las sesiones privadas, es decir, esa posibilidad que tienen los conciliadores de poder llevar a las partes a sesiones privadas en salones contiguos a donde se desarrolla la audiencia conjunta, con la finalidad de poder abordar temas que son importantes y relevantes para impulsar el procedimiento conciliatorio. Hablar también de las reglas de conducta en esa instancia es importantísimo. Decirle a las partes que está prohibido interrumpir, que apaguen sus celulares, que están prohibidas las agresiones físicas o verbales, también es relevante para poder manejar adecuadamente las conductas de las partes en el escenario conciliatorio. Hablar de las actas, las formas que tenemos para poder concluir el procedimiento. En el caso que estas sean con acuerdo, qué efectos y vinculaciones tiene el acuerdo. Y finalmente, absolver cualquier duda que exista al respecto. Hasta aquí, señores. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún interrogante? Ok. Entonces, señores... Sí, doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, dígame. Dígame, doctor. Sí, doctor, usted hablaba sobre los procedimientos de conciliación, que muy claramente lo dice la norma. Pero en un caso, le pongo un caso hipotético, una pareja está de paso por esta ciudad y quieren llegar a un acuerdo en el momento sobre pensión de alimento, un régimen de visitas. Me pregunto si se puede obviar esos procedimientos, si se puede realizar la conciliación en el momento. Y eso es como primera pregunta. Como segunda pregunta, doctor, es la siguiente. Para formar un centro de conciliación se requiere abogado y tres conciliadores, creo que dice la norma. Mi pregunta es la siguiente. Eh, el abogado, que va a formar parte de conciliación, que va a formar parte de un centro de conciliación, ¿puede participar en un futuro demanda ante el Poder Judicial o está impedido? A ver, empezamos por la segunda interrogante. Ahora con relación a la constitución de un centro de conciliación y la labor del abogado. A ver, la norma exige de que un centro de conciliación tenga un abogado que es el que verifica la legalidad de los acuerdos, ¿sí? Además, nos exige también contar con 2 conciliadores. Ahora, la norma también te da la posibilidad de que el conciliador a la vez sea el abogado. Por lo tanto, en una sola persona puede recaer la figura del abogado y puede recaer la figura del conciliador. Ahora, con relación a la pregunta, ¿ese podría, habiendo ya sido parte de un procedimiento conciliatorio, ejercer otro tipo de responsabilidad respecto al mismo procedimiento? La respuesta es no. Nosotros nos regulamos bajo un principio de neutralidad. Eso que implica de que, habiendo ejercido función conciliadora, ya quedamos inhabilitados para poder ejercer función
como abogado, como juez, como árbitro, como perito, vinculado a ese proceso. Por lo tanto, es importante mantener el principio de neutralidad. Y todos los que están vinculados al centro de conciliación están en la obligación de respetar ese principio en la medida que inspira nuestro procedimiento. Con relación a la primera pregunta, recordemos, nosotros podemos guiarnos por la competencia legal, pero también en el ámbito de la conciliación extrajudicial podemos aplicar la competencia facultativa. ¿Eso qué implica? De que yo podría invitar o podría iniciar un procedimiento conciliatorio en el domicilio del menor, que normalmente coincide con el domicilio de la madre. Entonces, usted va a poder notificar o invitar al padre en su domicilio, siguiendo la regla general, o siguiendo la competencia facultativa en el domicilio del menor. Otra consulta. ¿Hay otra duda? Sí, doctor, buenas noches. Sí, dígame, doctora. ¿Cuál es su duda? Doctor, yo lo que quería saber para que me quede del todo claro es, nosotros los abogados quedamos imposibilitados de ejercer la defensa, pero solo en ese proceso o en general. Solamente en aquel procedimiento donde su función ha estado vinculada. Ok, muchas gracias, doctor. Porque recuérdese, en el caso de los abogados no participan en todos los procedimientos. ¿Cuándo participan los abogados en los procedimientos conciliatorios? Cuando exista un acuerdo, ya sea este total o parcial. ¿Por qué? Porque el abogado es el garante de la legalidad de los acuerdos. ¿Por qué? Porque los acuerdos deben revestir determinadas formalidades. El abogado, entre otros, debe garantizar que el acuerdo, es decir, que el derecho, deber, obligación descrito en el acuerdo sea cierto, expreso y exigible. Y esas características del acuerdo deben ser garantizados a efectos de que este acuerdo pueda ser exigible y el acta pueda tener mérito ejecutivo para poder acceder a una vía, que es una vía de especialidad, que es una vía única de ejecución reservada para las actas de conciliación con acuerdo, para que se puedan ejecutar de manera eficaz. Entonces, ahí es importante la labor del abogado verificador de la legalidad, y solo su participación va a estar vinculado, vuelvo a insistir, con la legalidad de esos acuerdos. ¿Otra consulta? No se preocupe, encantado. ¿Otra duda? Ok, a ver, vamos a continuar. Se abre una siguiente fase, que es la fase de comunicación. ¿Cuál es la labor que desarrolla aquí, en esta fase, el conciliador extrajudicial? Ya hemos establecido reglas que van a regular el procedimiento. Ahora es importante que el conciliador empiece a conocer el conflicto, porque ¿cuál es la labor del conciliador en esta primera fase? Aparte de conocer el conflicto, aparte de identificar los problemas principales o centrales que rodea el conflicto, ¿cuál es la labor del conciliador? Una primera labor del conciliador va a ser diagnosticar el conflicto. ¿Por qué diagnosticarlo? ¿O para qué esto? Porque el conciliador, su rol, ¿cuál va a ser? Empezar a gestionar un conflicto. Pero ¿cómo gestionar un conflicto si no hacemos un diagnóstico previo? Si no definimos los alcances del conflicto, si no establecemos cómo vienen las relaciones personales, si las relaciones personales todavía son alteradas o si las relaciones personales vienen destruidas. ¿Cómo definir qué técnicas de comunicación utilizar si no sabemos o no conocemos cuáles son las dimensiones del conflicto, cuál es la escala del conflicto? Porque recuérdense, nosotros en esa fase aplicamos lo que es, o analizamos lo que es el conflicto en sus dimensiones, y el conflicto lo ponemos en una suerte de escalada para poder definir en qué situación concreta se encuentra el conflicto.
porque no va a ser lo mismo atender un conflicto que se encuentra en su fase más elemental, en su etapa más básica, como una fase de emergencia, cuando el conflicto recién nace, cuando el conflicto recién emerge, a cuando un conflicto está en su fase de escalada, o cuando el conflicto está en un umbral ya destructivo, en una fase de crisis. El conflicto no es el mismo. No todos los conflictos van a tener el mismo diagnóstico, pero ¿cómo definir qué técnicas utilizar, qué criterios utilizar, qué estrategia utilizar, si el conciliador previamente no hace un diagnóstico del conflicto que le permita evaluar en concreto en qué estado se encuentra ese conflicto y como consecuencia de eso, qué estrategias debemos adoptar para poder enfrentar ese conflicto? Entonces, en esa primera fase, o en esa fase de comunicación, la labor del conciliador también va a ser el de analizar el conflicto, encontrarle una dimensión y hacerle un diagnóstico, con la finalidad, vuelvo a insistir, de poder empezar a gestionar adecuadamente el conflicto para su futura resolución. Entonces, un poco la clave viene a ser diagnóstico, gestión y resolución. Pero no todas las, esas tres situaciones no aparecen conjuntamente. El conciliador tiene que hacer una distinción, y aquí es importante señalar que uno de los graves errores que cometen los conciliadores es fusionar la fase de comunicación con la fase de negociación. Hay que entender de que las finalidades son diferentes. Y en la fase de comunicación, lo que hace el conciliador es obtener información respecto al conflicto, ¿sí? Hace una evaluación de las relaciones personales, hace una evaluación del proceso comunicativo de las partes, el proceso comunicativo previo, identifica los problemas principales, diagnostica el conflicto, identifica los intereses, y a partir de ahí, recién se abre una posibilidad de negociar el conflicto. Pero mientras que estamos en una fase propiamente de comunicación, la finalidad que persigue el conciliador en esa fase solamente se limita a obtener información. ¿Para qué? Para nutrirse del conflicto, para nutrirse de las pretensiones, para de alguna forma corroborar hipótesis o modificar sus hipótesis iniciales o construir unas nuevas hipótesis que le permitan promover una salida alturada al conflicto. Si esto no es logrado por el conciliador en esa fase, porque el conciliador lo que tiene que hacer es crear, vuelvo a insistir, un entorno de confianza, un entorno de armonía para que las partes puedan trabajar con total respeto, con total libertad, pero también colaborando con el conciliador. Si esto no es posible, lo más seguro que lo que venga en una fase de negociación, que es la que viene, sea más complicado de manejar. Aquí es donde el conciliador en buena cuenta tiene que empezar a bajar las tensiones a los comportamientos de las partes con la finalidad de que las partes puedan colaborar en una siguiente fase con el conciliador en la búsqueda de una solución a su conflicto. Entonces, ¿cómo empieza esta fase de comunicación? Con la intervención de las partes. Aquí hay una exposición de los hechos. Y aquí se empiezan a aplicar las técnicas de comunicación, porque podríamos encontrar partes que estén dispuestas a colaborar con el conciliador como partes que limiten información. Y el conciliador tiene que empezar a evaluar esas situaciones para ver qué tipo de técnicas de comunicación va a utilizar. Y aquí es importantísimo empezar a utilizar determinadas técnicas que nos permitan conseguir la finalidad de la fase, que es obtener información. En esa primera fase, que es la exposición de los hechos, es donde normalmente se comparte información rica en contenido, que debería ser aprovechada por el conciliador con la finalidad de que éste pueda empezar la gestión adecuada del conflicto, no sin antes haber pasado por un diagnóstico previo. Entonces, viene un segundo momento donde el conciliador empieza a explorar esos hechos. Pero claro, como volvemos a insistir, para poder ahondar y bucear sobre esos hechos, porque hay que entender de que no siempre las partes comparten toda la información, es donde el conciliador tiene con criterio que empezar a aplicar técnicas de comunicación. Una de las principales herramientas de comunicación que tiene el conciliador serán las preguntas.
y según los tipos de preguntas que se puedan hacer para sacar información valiosa del conflicto. Una siguiente etapa será pues identificar los problemas centrales, porque las partes van a empezar a compartir información variada, pero a partir de ahí el conciliador tiene que identificar los problemas principales, los problemas que rodean las controversias de las partes, para que eso nos encamine a una adecuada resolución del conflicto. También identificar los intereses, porque hay que entender que nuestra conciliación extrajudicial se basa en una negociación colaborativa. Esto implica de que el conciliador debe focalizar a las partes en sus intereses, en sus necesidades, en sus verdaderos deseos, en sus verdaderas aspiraciones, porque no podemos, y hay que entender esto, de que el procedimiento se deba regir por posiciones. Las posiciones generan resultados muy pobres, y eso hay que tenerlo en consideración. Por eso es que nuestro sistema se basa en principios, y es importante tomarlo en consideración a efectos de poder conseguir resultados que promuevan en el futuro relaciones más estables. Pero además, también eso nos va a permitir construir una agenda para poder orientar adecuadamente el procedimiento conciliatorio ya en una siguiente fase para empezar a tocar las controversias según un orden determinado, y el orden dependerá de la evaluación que haga el conciliador y de lo que las partes propongan para tal efecto. ¿Cuáles son las técnicas de comunicación que el conciliador tiene a su alcance para poder gestionar el conflicto y para poder promover una resolución adecuada? Tenemos ahí la escucha activa, tenemos el parafraseo, tenemos el replanteo, preguntas, el mensaje del yo, la empatía, la sesión privada, el agente de la realidad, tenemos la co-conciliación y la lluvia de ideas. Todas estas técnicas son técnicas que el conciliador debe manejar como parte de sus habilidades para poder promover un diálogo alturado, para poder promover soluciones a los problemas, para poder promover propuestas que potencialmente se puedan convertir en acuerdos, para poder impulsar el procedimiento, para sacar de un estancamiento el conflicto, para poder generar opciones de trabajos, para poder promover fórmulas de conciliación. O sea, en buena cuenta, son técnicas de comunicación que van a nutrir al conciliador para que éste pueda tener mejores herramientas para poder ayudar a las partes a promover esa solución que están buscando a través de la institución conciliatoria. Entonces, todas esas técnicas las vamos a abordar también en el curso que se va a aperturar. Entonces, hay que entender, y lo comentábamos hace un momento, que nosotros tenemos una negociación basada en intereses, ¿sí? Por lo tanto, y recuérdese que uno de los principios que regulan sus procedimientos es que hay que focalizar a las partes en sus intereses y hacer que ellas huyan de sus posiciones, ¿sí? Porque las partes, lo único que pretenden conseguir en un escenario conciliatorio son sus pretensiones, son sus reclamos, son sus deseos, son sus exigencias. Pero el conciliador tiene que sacarla de esas posiciones y hacerlos entender de que detrás de esas posiciones están sus intereses, y que lo que vamos a pretender satisfacer en un escenario conciliatorio son los intereses. Pero para poder satisfacer intereses, hay que poner a las partes en un estado de colaboración con el procedimiento, con la finalidad de que ellas entiendan de que la verdadera satisfacción del conflicto estará enfocada a sus intereses y no a sus posturas iniciales. Entonces, la interacción se enfoca en primer término en identificar y comprender los intereses. Señores, si no encontramos, si no identificamos intereses de las partes en esa primera fase, que es la fase de comunicación, no vamos a poder saltar a una siguiente fase, que es la fase de negociación, porque la fase de negociación se va a mover sobre intereses, y es importante que nosotros tengamos plenamente identificados los intereses de las partes, porque hay necesidad de hacer un nuevo enfoque del conflicto, porque vuelvo a insistir, hay que meter a las partes, hay que enfocar en las partes en sus verdaderas necesidades, en sus verdaderas aspiraciones, en sus verdaderas oportunidades, y no hacerlas que reposen en sus posiciones, en sus reclamos, en sus deseos, porque, vuelvo a insistir, eso genera resultados muy pobres. ¿Qué más, señores? La solución se enfoca en los intereses, y lo hemos comentado, hay que poner a las partes en estado de colaboración, hay que hacer que las partes colaboren, no que compitan, porque normalmente en un estado de poder, en una situación donde las partes
definen sus posiciones, normalmente están compitiendo a ver quién resulta ser más fuerte que el otro y quién doblega a su contraparte a efectos de que ésta ceda en las pretensiones del otro. Entonces, cuando existe una competencia, no estamos bajo el estilo de negociación que sugiere nuestro sistema, porque, vuelvo a insistir, nuestro sistema sugiere un sistema colaborativo, más integrador, y no uno que se inspire en la competencia, que es una negociación más distributiva, marcada por posiciones. Entonces, hay que poner a las partes a colaborar. Entonces, ya en una siguiente fase, ya bien identificados los intereses, lo que le corresponde al conciliador, y en una fase de negociación, es encontrarle un nuevo enfoque al conflicto, y eso se conoce como la redefinición del conflicto. Hay que darle un nuevo enfoque, y la pregunta es, ¿cómo damos ese nuevo enfoque? Para eso tenemos los intereses. Los intereses nos van a permitir contar una nueva historia, pero una nueva historia ya no marcada por los reclamos, sino una nueva historia respaldada en los deseos, en las aspiraciones, en las necesidades de las partes. Entonces, a partir de la redefinición del conflicto, de este nuevo enfoque, lo que hace el conciliador es replantear el conflicto, que es una suerte de reflexión del conflicto, porque lo que va a hacer el conciliador es poner a pensar a las partes en los intereses de cada uno. O sea, va a buscar la empatía de uno sobre el otro. Uno va a pensar en los intereses de su contraparte y el otro también de manera contraria. O sea, ambos van a pensar en sus intereses. Por lo tanto, aquí será importante de que el conciliador haya dejado en claro qué persiguen cada una de las partes para que de forma conjunta, entendiendo de que todos somos colaboradores para la resolución del conflicto, podamos satisfacer los intereses encontrados en la mesa conjunta. Entonces, es importante, vuelvo a insistir, hacer este replanteamiento del conflicto. A partir de esto, lo que se hace es generar opciones de trabajo. Y para eso, tomamos nuevamente en consideración técnicas de comunicación, porque hay que estimular a las partes a que generen esas opciones de trabajo con la finalidad de que el conciliador tenga, o las partes mismas tengan mayor posibilidad de éxito de cara a lo que va a ser la resolución de su conflicto. Normalmente cuando nosotros negociamos sobre posiciones, solamente nos enfocamos en el reclamo, y todo está en quién presiona más, quién compite más, o quién hace mayores concesiones con la finalidad de que el otro ceda en sus pretensiones. Entonces, en un estado de colaboración, lo que se pretende hacer es que el conciliador estimule en las partes la generación de opciones, es decir, la generación de ideas, la generación de propuestas. Estas ideas o esas propuestas que se generan nos van a permitir encontrar mayor posibilidad de éxito en la resolución del conflicto. Pero hay que tomar en consideración, y eso debe manejarlo muy bien el conciliador, de que para la generación de opciones hay dos momentos, una propiamente de generación y una segunda que es una etapa de evaluación de las opciones. En esa segunda etapa lo que se busca es que el conciliador evalúe con determinados criterios las opciones que se generan a efectos de poder madurar las opciones y que éstas se puedan convertir o no potencialmente en un acuerdo. Porque véase, esas opciones de trabajo son las que se van a convertir en acuerdos. Pero no cualquier opción se convierte en acuerdo. Primero, debe ser una opción de mutua satisfacción porque debe estar en un punto de equilibrio entre el interés de A y el interés de B. Pero además de eso, la opción que se genere debe ser evaluada con determinados criterios, que son criterios objetivos, aplicando el agente de la realidad, para poder hacer de que esa opción que se ha creado pase determinados filtros y estar seguros, es decir, ambas partes, o todos los que participan del escenario conciliatorio, de que esa opción es la que reposa en ambos intereses y que es la mejor opción, la que finalmente se convierte en un acuerdo. Por lo tanto, la generación de opciones va a nutrir el escenario de negociación en la mesa conjunta. Entonces, aquí es importante que el conciliador extrajudicial utilice determinadas técnicas de comunicación que le permiten estimular a las partes a esa creación. Y cuando hablamos de técnica de comunicación, la que es más recomendable para la generación de opciones es la técnica de lluvia de ideas, porque lo que hace el conciliador es promover en las partes una
situación creativa, o sea, inspira a la creatividad de las partes para que éstas con total libertad puedan proponer ideas o planteamientos que finalmente se van a convertir en acuerdos. Ahora, hay que entender de que las partes quizás se podrían negar a plantear opciones de trabajo, o quizás planteando opciones de trabajo, estas opciones sean rechazadas. Y es aquí donde viene la labor del conciliador, porque sabemos de que el conciliador extrajudicial está en la posibilidad de proponer fórmulas de conciliación, ¿correcto? Pero hay que entender también de que esa facultad del conciliador es residual. ¿Esto qué quiere decir? De que en el caso que las partes fracasen en el intento de crear su propio acuerdo, vendrá la facultad del conciliador de proponer en ese defecto una fórmula que repose en todo lo discutido en la mesa para que finalmente se pueda evaluar y discutir y definir si se puede convertir o no en un acuerdo. Porque, ojo, el hecho que el conciliador haga un planteamiento, genere una opción de trabajo, que no es otra cosa que una fórmula conciliadora, no significa de que esa tiene que ser acatada por las partes. Lo mismo que se hace con las partes, es decir, evaluar, lo mismo se hace con la propuesta del conciliador. La propuesta del conciliador será compartida en la mesa conjunta y las partes, conjuntamente con el conciliador, evaluarán si esa opción de trabajo se puede convertir o no, finalmente, en un acuerdo que ponga fin a su conflicto. Entonces, en la fase de negociación, lo que vamos a evaluar básicamente son esos criterios: redefinición del conflicto, replanteamiento del conflicto, generación de acciones, evaluación de opciones, con criterios objetivos sin duda alguna, y finalmente la propuesta del conciliador. Lo vamos a explicar con mayor detalle porque eso tiene un sinnúmero de variantes en su desarrollo y sin duda alguna vamos a necesitar mucho más tiempo para ello. Después tenemos esos 4 principios que yo sostengo siempre de que en la medida que el conciliador los tenga en cuenta va por buen camino. Si nosotros tomamos en cuenta esos 4 principios, porque recordemos, vuelvo a insistir, nuestra negociación se basa en principios. ¿Y cuáles son esos principios? Son esos los que vemos aquí desarrollados. Porque el conciliador debe tomar en consideración que debe separar a las personas del problema. Hay que entender que el conciliador debe firmar una alianza con las partes, porque todos, partes y conciliador, deben enfrentarse al conflicto. El conciliador no debe entender que en las partes ve un enemigo, en las partes ve aliados, y que en esa alianza todos se enfrentan al conflicto para poder gestionarlo y resolverlo. Por lo tanto, hay que entender que las partes vienen con emociones, vienen con percepciones, vienen con una comunicación previa, pero eso no significa de que las partes sean un problema. Las partes son aliadas en la construcción de un acuerdo y así debe ser entendido por el conciliador. El conciliador no se puede enfrentar a las partes. Un segundo principio es concentrarnos en los intereses y no en las posiciones. Lo que comentábamos hace un momento, hay que destacar que cada una de las partes tiene un interés. Que si bien es cierto, reflejan posiciones, a esas posiciones subyace un interés. Y lo que tiene que hacer el conciliador es identificar esos intereses. Porque a partir de esos intereses va a conocer los verdaderos deseos y aspiraciones que tienen las partes en el procedimiento. Y lo que debe buscar el conciliador es la satisfacción de esos intereses, y no la satisfacción de las posiciones o de los reclamos en el escenario conciliatorio. Porque vuelvo a repetir, eso empobrece la discusión y eso genera resultados pobres que generan inestabilidad en las relaciones entre las partes. Por lo tanto, lo que se recomienda es hacer una negociación basada en intereses. Por lo tanto, el conciliador debe tomar en consideración que es importante para el procedimiento identificar intereses. Generar opciones de mutua satisfacción, lo que hemos comentado hace un momento, y eso es propiamente ya en una fase de negociación. Generar opciones de trabajo significa generar propuestas de trabajo, y esas propuestas de trabajo no son más que opciones que se pueden convertir en acuerdos.
Si yo genero una negociación en base a posiciones, normalmente trabajo con los reclamos de las partes. Y normalmente los reclamos de las partes se someten a una pretensión. Si esa pretensión se rechaza, se viene abajo todo el procedimiento conciliatorio, porque finalmente las partes están enfocadas en sus posiciones, en sus reclamos, y muy difícilmente las partes renuncian a sus posiciones. Pero si nosotros enfocamos a las partes en sus intereses, la situación va a ser diferente. Porque esto va a ser de que el conciliador puede simular en las partes una serie de alternativas que nos permitan generar mayor posibilidad de éxito al procedimiento. Véase de que mientras que trabajamos con posiciones tenemos 1 a 2 posibilidades de éxitos, mientras que cuando trabajamos con opciones y estimulamos a las partes que las generen, trabajamos con tantas opciones como las partes nos propongan. Por lo tanto, habrá más posibilidades de éxito a diferencia de trabajar simplemente con posiciones. Y por último, utilizar criterios objetivos. Cuando hablamos de los criterios objetivos, hablamos de criterios de razón, porque hay que entender también de que el conciliador no puede ser arbitrario, injusto o desproporcional al momento de emitir sus opiniones. Las partes deben sentir en el conciliador que éste tiene argumentos sólidos para poder rechazar o validar una opción de trabajo. Las partes deben entender que el conciliador está tomando una decisión con respaldo y que esa decisión no se sustenta en un simple capricho del conciliador. Entonces, el conciliador tiene que dar argumentos sólidos y de justicia que respalden sus opiniones en el escenario conciliatorio. Y eso es lo que se conoce como criterios objetivos. Y para los criterios objetivos, nosotros utilizamos el agente de la realidad, que es una técnica de comunicación que nutre al conciliador de herramientas que le dan solidez y respaldo a sus opiniones dentro del escenario conciliatorio. Entonces, cuando hablamos de la fase de negociación, hablamos propiamente de esos 4 principios, y en la medida que veamos de que esos 4 principios están en la mesa de conciliación, podemos sostener que vamos por buen camino, ¿sí? Ahora, en la fase de clausura, ya nos pronunciamos básicamente sobre las actas. Y aquí en las actas, pues hay todo un trabajo que desarrollar, porque, a ver, vamos a hablar de actas con acuerdo, vamos a hablar de actas sin acuerdo, vamos a hablar de la labor del abogado verificador de la legalidad, vamos a hablar de las características de las actas, obligaciones, y deberes y derechos ciertos, expresos y exigibles, vamos a hablar del proceso único de ejecución, del mérito ejecutivo de las actas, qué pasa cuando las actas no revisan las formalidades que exige la ley y el reglamento, vamos a hablar de la nulidad del acto jurídico, vamos a hablar un poco de la nulidad documental del acta, que son 2 cosas diferentes, vamos a hablar de los tipos de actas, vamos a hablar también de las actas y de los informes, porque recuérdese de que hay formas de conclusión del procedimiento que son conocidas como actas de conciliación, pero hay supuestos también donde excepcionalmente los procedimientos se cierran mediante informes. Entonces, nosotros vamos a ver de que hay 2 modalidades de conclusión del procedimiento, las reguladas en la ley de conciliación, que son las actas propiamente, como hemos comentado, y las reguladas en la directiva de conciliación, o la directiva, 001-2016, que es una directiva para el mejor ejercicio de la función conciliadora. Entonces, en esa directiva se reconoce la figura del informe para poder concluir procedimientos que no pueden concluir mediante la modalidad establecida en la ley y en el reglamento, que son las actas propiamente. Entonces hay que entender de que hay formas reguladas en la ley para concluir un procedimiento, pero también hay formas reguladas en una directiva para concluir el mismo. Entonces solamente tenemos que tomar en consideración
qué tipos de procedimientos se van a cerrar mediante actas y qué otros tipos de procedimientos se van a cerrar mediante informe. Pero hay que tomar en consideración también que el informe siempre será residual. La ley siempre nos invita a cerrar los procedimientos mediante las formas prescritas en el artículo 15, y ahí están las actas de las cuales estamos hablando, actas con acuerdo total, actos con acuerdo parcial, actas por inasistencia de una de las partes, actas por inasistencia de ambas partes, actas con decisión debidamente motivada. Pero ¿qué pasa cuando estas actas no permiten cerrar algún tipo de procedimiento? ¿Qué pasa cuando la realidad está por encima de la ley? Porque la ley no recoge todos los supuestos. Entonces, es ahí cuando empezamos a hablar de la posibilidad de cerrar un procedimiento conciliatorio mediante informe. Pero vuelvo a insistir, el informe no tiene el mismo efecto legal que el acta de conciliación. Por ejemplo, el acta de conciliación le pone fin al conflicto, el informe no tiene esa finalidad. El informe, el acta, nos permite agotar el intento conciliatorio o acreditar que hemos agotado el intento conciliatorio. El informe no nos permite acreditar eso, por lo tanto, los efectos entre uno y otro también van a ser diferentes, pero el conciliador en cualquiera de los casos debe entender de que el informe va a ser una manera excepcional de cerrar el procedimiento conciliatorio. Y eso, vuelvo a insistir, lo vamos a ver con mayor detalle ya más adelante cuando se inicie el curso. Ya la evaluación será mucho más amplia porque hay muchas cosas que discutir en esa última fase, porque es una fase que se regula por un marco legal muy amplio. Señores, hasta aquí toda la presentación de este curso, así de que quedo abierto a cualquier consulta que ustedes tengan respecto a los temas que hemos abordado el día de hoy. Así que abro los micrófonos para que ustedes puedan hacer las consultas que crean convenientes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Doctor, una consulta referente a las razones. Cuando ha sido debidamente notificado, bueno, cuando está ya consignado el domicilio, pero no se encuentra nadie, ¿se puede trabajar con lo que es las razones para llevar así la audiencia de conciliación normal? Perdón, doctora, no le he copiado. ¿Podría usted repetir la pregunta? ¿Me escucha ahora, doctor? Mejor, doctora. Le decía cuando se ha concurrido al domicilio consignado, pero no ha habido quien nos reciba y se ha ido 2 o 3 veces al mismo sitio, ¿procede ahí o es válido la razón especificando que se asistió al sitio, se tomó, no sé, señas particulares? ¿Sería válida esa notificación durante el proceso para que después no tomen alguna salvedad y la declaren nulo la conciliación, por decirlo así? A ver, el reglamento sostiene un procedimiento específico para la notificación de las partes en el procedimiento. En ese sentido, sostiene que la notificación puede ser personal o puede ser mediante terceros. En el caso de personas naturales, cuando no encontramos el invitado, podemos notificar a cualquier agente capaz en el domicilio. La pregunta se somete básicamente a aquel supuesto donde no encontramos a un agente capaz en ese domicilio. Si eso es así, el protocolo que me obliga a seguir la ley es que yo tengo que dejar un acta de visita, un aviso de visita, donde le comunico a las partes que he concurrido a su domicilio y que voy a regresar al día siguiente, a tal hora, a tal día, a notificar tal acto, para que ellos estén presentes. Regreso al día siguiente y si la situación persiste, lo que yo hago es levantar mi acta de notificación, dejo en sobre cerrado, bajo puerta, la invitación y levanto todas las características del inmueble y sigo todo un protocolo que vamos a conversar ya más adelante. Pero es posible que usted notifique bajo esa modalidad y cumpla todas las formalidades y sea válida la notificación, sí. En la medida que usted notifique en el domicilio que las partes han brindado, es válido. Gracias, doctor. No hay de qué. ¿Otra consulta? Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, doctor, dígame. Buenas noches, disculpe, tengo una consulta. Se sabe que hoy en día algunas personas graban con la finalidad de sentirse respaldados. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si una o ambas partes
desean grabar durante una audiencia de conciliación. ¿Se puede? ¿No se puede? Y si no se puede, ¿cuál sería el fundamento legal que se debe indicar? A ver, sin duda eso está proscrito por la ley, o sea, no se puede grabar una audiencia de conciliación. Nosotros nos regulamos bajo un principio denominado el principio de confidencialidad que implica o que establece de que todo lo que se comente en una audiencia de conciliación tiene carácter reservado, y eso alcanza no solamente para las partes, sino también para el conciliador y todo el personal del centro de conciliación. Por lo tanto, si esa información trasciende y, por ejemplo, se utiliza en un proceso judicial, la ley sostiene de que finalmente no tiene mérito, no tiene mérito probatorio. Ok, listo, doctor. Gracias. No hay de qué, doctor. ¿Otra Doctor, duda? Sí, dígame, doctora. es decir, las partes no pueden grabar, pero nosotros sí lo podemos grabar toda la audiencia sin ningún problema, ¿verdad? No, nosotros tenemos la obligación también de guardar reserva de la audiencia, por lo tanto está prohibido grabar. Así como está regulada nuestra norma, ni el conciliador, ni las partes, ni cualquier funcionario dependiente del centro de conciliación puede vulnerar el principio de confidencialidad. Eso implica de que debe tenerse reserva de todo el contenido de la audiencia. Lo único que se hace público es el acta y los actuados del procedimiento, pero lo comentado, lo compartido en la audiencia tiene carácter reservado. En la eventualidad, vuelvo a insistir, de que eso se utilice en un proceso judicial o se utilice para perjudicar a una de las partes, la norma sostiene que eso no tiene mérito probatorio. Doctor, otra consulta. Sí, dígame, doctor. ¿Qué sucede si una de las partes insiste en realizar una grabación pese a que nosotros le indicamos que no se puede? ¿Qué correspondería en ese caso? ¿Cancelar la audiencia de conciliación? Interesante pregunta. A ver, ahí nosotros tenemos primero como conciliadores que evaluar las modalidades de cierre que regula el procedimiento conciliatorio. Y lo hemos comentado al final muy rápidamente. Una de las actas que nosotros tenemos es acta con decisión debidamente motivada del conciliador. Esa acta nos permite cerrar el procedimiento bajo 3 supuestos. El primero es porque una de las partes se niega a firmar el acta. El segundo es porque las partes abandonan el recinto conciliatorio. Y la tercera es porque una de las partes o ambas partes violan algunos de los principios que regula el procedimiento conciliatorio. Y recuérdese, la confidencialidad es uno de los principios que regula el procedimiento conciliatorio. Y si ustedes ven que una de las partes está grabando, está violando ese principio. Por lo tanto, ustedes podrían utilizar esa modalidad de cierre, claro que sí, decisión debidamente motivada, y con eso ponen fin al procedimiento conciliatorio. Ok, gracias, doctor. No hay de qué, doctor. Doctor, buenas noches. Quiero hacerle una consulta. Sí, doctora, dígame. Mi consulta es con respecto a la competencia. ¿Qué pasa si en la cláusula de solución de controversias de un contrato se establece que en caso de conflicto agotarán el trato directo, ¿no? Y de no encontrar una solución, recurrirán al arbitraje o a la vía judicial, ¿no? En caso que se dé el arbitraje o la vía judicial, también renuncian a sus domicilios y se someten a la jurisdicción de Lima. La pretensión en este caso es una obligación de dar suma de dinero. El solicitante domicilia en Trujillo y el trabajo que ha realizado y que ha generado la obligación dineraria también se ha desarrollado en Trujillo. Mi pregunta es competente un centro de conciliación de Trujillo para llevar la conciliación? Si las partes han renunciado a los fueros de su competencia y se están sometiendo a los fueros de otra jurisdicción, por ejemplo Lima, todas las actividades deben desarrollarse en aquella jurisdicción donde las partes se han sometido, porque recuérdese, en el escenario conciliatorio se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil en el aspecto de la competencia, y en la competencia, o hablando de la competencia, se puede aplicar en el escenario conciliatorio la competencia convencional, la facultativa y también la convencional. Y aquí estamos hablando de una competencia convencional. Por lo tanto, si por acuerdo de las partes se han sometido territorialmente a la jurisdicción de Lima, se deben someter a las autoridades y tribunales de la ciudad de Lima. Trujillo pierde competencia. Mi consulta es, doctor, que de forma literal establecen siempre y cuando se trate de arbitraje y judicial. Por eso le consultaba, ¿no?
porque es más, hablan también del trato directo, pero no especifican en el trato directo alguna jurisdicción, no solamente en el caso del arbitraje y la vía judicial. Desde mi forma de ver las cosas, doctor, y esa es una opinión particular, al haber renunciado a los fueros de sus direcciones, están renunciando en ese sentido a todo lo que dentro de su competencia pueda tener Trujillo, y se están sometiendo a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, porque me parece que dentro de una interpretación sistemática del acto jurídico, nos va a llevar a ese escenario, a entender que la intención de las partes ha sido someter su conflicto a otros tribunales diferentes a lo de su propia competencia. Ok. Muy amable, doctor. Gracias. No, doctora, usted. ¿Otra consulta? ¿Alguna otra duda? Doctor, una consulta. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctor, en el caso que la audiencia de conciliación sea realizada en el domicilio del menor, es decir, de la madre, ¿tenemos algún plazo para presentar el acta? No lo entiendo, doctora. A ver, ¿presentar la solicitud? No, para presentar ya el acta de conciliación o el informe. A ver, usted me dice que está utilizando para presentación de la solicitud el domicilio de la parte demandante, o sea, solicitante, que es el domicilio de la madre que coincide con el domicilio del niño. Hasta ahí le entiendo. Correcto, usted ha utilizado la competencia especial o la competencia facultativa. Por lo tanto, usted válidamente está optando por su domicilio, su propio domicilio. Ok. Ahora, a partir de ahí, ¿qué viene en su pregunta? La audiencia de conciliación. ¿Ya? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Puede ser realizada en el domicilio del menor? A ver, las audiencias de conciliación se llevan en los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia, en la sede que autoriza el Ministerio de Justicia. No hay audiencias de conciliación en los domicilios de las partes, salvo que existan imposibilidades debidamente acreditadas y que deban estar autorizadas por el Ministerio de Justicia para que el aparato conciliatorio se mueva a un nuevo domicilio, normalmente que está vinculado con la incapacidad de que las partes se puedan trasladar al domicilio conciliatorio. Entonces, no hay ningún supuesto que albergue la posibilidad de que el centro de conciliación se traslade al domicilio de la madre porque se trate de un menor, ¿sí? Usted tendría que concurrir al centro de conciliación para poder abordar su conflicto, salvo que me demuestre que esa imposibilidad de trasladarse y que esa causal sea objetiva, que finalmente, siendo así, el centro de conciliación va a pedir la autorización al Ministerio de Justicia para poder movilizar toda su maquinaria a ese domicilio y para poder, de alguna forma, llevar adelante el procedimiento. Y en la medida que el domicilio preste todas las garantías para poder desarrollar la audiencia de conciliación y que las partes estén en la capacidad para poder discernir respecto a las pretensiones que se van a discutir. Gracias, doctor. Ahí queda, doctora. ¿Otra consulta? ¿Más consultas, doctores? Antes de concluir. Doctor, una consultita. En un acta de conciliación con falta de acuerdo y composición y propuestas de las partes, es sobre una indemnización por daños y perjuicios, donde se establece un monto, ¿no? El solicitante podría, en el acta, consignar un monto distinto en su posición. No, porque, a ver, recordemos que, a ver, primero, para evaluar esto, cuando hablamos de posiciones en el acta es porque así las partes lo han acordado, porque finalmente el acta, salvo por acuerdo de las partes, está prohibido consignar opciones o propuestas, ¿correcto? Si las partes lo han convenido, es válido, por convenio de las partes. Y en esas opciones, en esas propuestas, las partes pueden generar diferentes montos, sí, porque justamente es para eso, porque las partes quieren hacer
reconocer en el acta cuáles han sido sus planteamientos de cara a lo que ha sido una posible opción. Entonces, usted va a poder poner ahí 2, 3 opciones, es válido, cada una con diferentes montos, válido, ¿sí? Porque ¿Así sea finalmente, superior, doctor? porque finalmente es una opción de trabajo, ¿sí? Usted me está diciendo que lo que está consignando ahí es una propuesta, ¿correcto? Una posición. Una Una posición. Ujú. Ya, Claro, correcto. en su pretensión, por decir, ¿no? El monto indemnizatorio es 10.000 soles. Y en el momento de la posición, pide 20.000. Válido, doctora, que lo pueda consignar como se ha discutido, en la medida que se haya discutido, ¿no? En la medida que eso haya sido parte de la evaluación. Porque lo que va a recoger la audiencia en las posiciones es lo que se ha planteado dentro del debate. Y si usted le va a decir, señor conciliador, lo que yo quiero, y en la medida que esté de acuerdo con la otra parte, consignar en esa acta son las posiciones que se han discutido en esa audiencia. Si es así, se consigna en el acta, por acuerdo de las partes. ¿Sí? Entonces, si esa posición es mayor o menor, depende de lo que se ha discutido. Usted puede haber discutido 3, 4 posiciones, pudo haber planteado 3, 4 posiciones, la otra parte pudo haber planteado 2 o 3 más. Cada uno va a poner la posición que ha compartido en la audiencia y se van a recoger y se van a redactar las posiciones que las partes han, de alguna forma, negociado en la mesa conjunta. Ok, muy amable, doctor. No hay de qué, doctor. ¿Alguna otra consulta? Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame, doctor. Bueno, tengo entendido que las pensiones de alimentos devengadas no es materia conciliable. ¿Qué sucede si un centro de conciliación levanta un acta de conciliación conciliando un monto que se adeude respecto al tema de alimentos y luego ese acta sea presentado al Poder Judicial y sea aceptado como tal? En teoría no se debería, pero ¿qué sucede si es que es aceptado? La otra parte podría indicar de que no fue correcto el documento o lo emitió por el juzgado. Claro, lo que pasa es que, a ver, cuando a usted le trasladan una demanda, usted va a poder ejercer su defensa y va a poder aplicar todo tipo de herramientas procesales como las excepciones o defensas previas, aparte de contestar su demanda. Hay que entender de que el juez al calificar la demanda tiene que de alguna forma evaluar las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Y además también tiene que advertir de que está frente a una pretensión que sea conciliable obligatoria. Si está frente a eso y se cumplen determinadas condiciones, admitirá trámite. Ok, usted me pone en una situación donde el juzgador, el operador del derecho, no ha hecho una buena fase de calificación y al margen de advertir determinadas situaciones que condenan la demanda a una declaración de improcedencia, la ha admitido a trámite. Entonces, la contraparte lo que puede hacer en ese escenario es, de alguna forma, solicitar la improcedencia de la demanda en la medida de que no revise las formalidades de ley. Porque, a ver, yo voy a entender una cosa, de que si usted me dice de que se ha llevado a cabo un acta de conciliación por devengados de pensiones de alimentos, y hay un acuerdo, usted lo va a querer ejecutar a través de un proceso único de ejecución, ¿correcto? Eh, Porque las actas que tienen acuerdo se ejecutan a través de un proceso único de ejecución. Doctor, sí, efectivamente, pero en este caso ya existió una demanda de alimentos donde ya pasó a materia penal por un tema de omisión de pensión de alimentos. ¿Ya? Aún así se le está haciendo el cobro y la otra parte no efectúa el pago. Entonces, cuando se ve más presionado por el Poder Judicial, deciden conciliar. Entonces, el tema es de que no es materia conciliable los devengados por alimentos. Eso es lo que Correcto. dice el procedimiento conciliatorio. Sin embargo, ¿qué sucede o qué pasa? Porque el Poder Judicial sí lo acepta. Esto, de repente, por un tema de desconocimiento del mismo Poder Judicial,
Y por otra parte, la consulta era ¿qué puede hacer la otra parte, la parte demandada en este caso? Ellos son Mire, favorecidos, sí, pero el tema es de que no es correcto, sin embargo se hace. Entonces, ¿qué sucedería para el centro de conciliación también? a ver, primero, el centro de conciliación administrativamente es responsable administrativamente, o sea, va a ser sancionado. Inclusive se han dado casos donde el mismo Poder Judicial comunica al Ministerio de Justicia los errores advertidos en el ejercicio de la función conciliadora por parte de los centros de conciliación y solicita una investigación para esos conciliadores, abogados, verificadores de la legalidad, y el Ministerio termina sancionando. O sea, eso es pasible de sanción. El procedimiento está destinado a declararse nulo, o sea, sin duda alguna. Si usted es la parte demandada en ese proceso, usted lo que puede solicitar es la nulidad de lo actuado, en la medida de que infringe las formalidades de la ley. Entonces, ahora, ciertamente, el acta, para declararse nula, necesita un proceso conocido como nulidad de acto jurídico de las actas de conciliación, porque dentro de un proceso único de ejecución, porque usted me está planteando eso, la ejecución del acta a través de un proceso único de ejecución para que el obligado cumpla con la pensión de vengada, en el proceso único de ejecución está destinado a caerse. Y usted, como parte demandada, lo que tiene que solicitar es la nulidad de ese auto admisorio en la medida que infringe normas de carácter imperativo, porque la norma adjetiva prohíbe conciliar en esas materias. Son materias, que es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Cuando la ley indica que hay una autoridad competente para poder abordar el conflicto, ya nosotros no somos competentes. En el caso de vengados, la ley sostiene de que solamente el devengado se tramita en un proceso judicial. Entonces, en buena cuenta, es una causa abocada al órgano jurisdiccional. No puede operar la función conciliadora. En el sentido que haya sido así, lo que usted tiene que hacer como defensa es solicitar la nulidad del auto admisorio, porque no revise las formalidades. Ahí quizás aplicar también un poco lo que es el 171 del Código Procesal Civil, que tiene que ver con la nulidad de los actos procesales cuando contravienen la ley o el carácter imperativo de las normas. Entonces, por ahí podría encontrar una solución a esas situaciones donde los operadores de justicia admiten a trámite demandas que no revisten las formalidades que establecen las normas. Correcto. Gracias. No hay de qué, doctor. Listo, doctores. No